tema que tenemos que ver hoy día. Vamos a recordar alguna información que tiene que ver con las cosas que están pendientes. Recuerde que esto la voy a volver a colocar en la próxima clase. Las pruebas pendientes de educación ciudadana de tercero medio las voy a abrir, van a estar disponibles el jueves 10 de diciembre, ¿ya? Para que vayan viendo quién debe prueba y todo eso. Y los trabajos pendientes hasta el lunes 30 de noviembre, ¿ya? O sea, hasta el próximo lunes. ¿Y qué es lo que era el trabajo? Era confeccionar una cartilla informativa sobre el sistema procesal penal en Chile, ¿ya? Y el objetivo de esta cartilla informativa es informar a la población de cómo funciona este sistema. Entonces, utilizar como base de esta cartilla informativa una hoja tamaño carta, puede ser blanca o de color claro, para su confección puede usar dibujo, imágenes, letras de color, gráficos, etc. ¿Ya? Y enviar entonces 2 fotos, una con el proceso de elaboración del trabajo, otra con el trabajo completo y finalizado, y la foto del trabajo finalizado, cosa que es, si necesitan 2 imágenes, agréguele 2 imágenes para que yo pueda leerlo completo, ¿ya? Anotar nombre y curso y enviar a este correo, trabajoshistoria.mtmoreno@gmail.com, y la fecha 30 de noviembre, ¿ya? Entonces, la materia está vista y todo lo que correspondía a cómo funcionaba el sistema procesal penal, ¿ya? La mayoría me lo envió, pero creo que están pendientes todavía. Así que, si no lo han enviado, hágalo, y si lo envió al otro correo, al de tercero medio, por favor me lo reenvía a este para yo revisarlo. Y la hacemos más rápida el trámite, digamos, de la revisión, ¿ya? Y la clase de hoy día, entonces. Nosotros estamos viendo varios temas que tienen que ver con el Estado y el mercado. Hoy día vamos a ver un tema que dice conocer qué es la probidad y cómo aporta al desarrollo, y algunos casos donde ha faltado esta probidad. Entonces, ¿qué es lo que es la probidad y qué relación tiene, por ejemplo, con el desarrollo, ¿ya? Con la parte económica? Ya vamos a partir primero diciendo qué es la probidad. Existe el llamado principio de probidad. Dice, es un principio general de la administración pública que implica una, comillas, conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público sobre el privado. Cierre de comillas, ¿ya? Y esto está en la ley 18.834 sobre estatuto administrativo de los funcionarios. La probidad entonces es una calidad, una moralmente intachable, ¿ya? Y quien tenga una conducta honesta y leal en el desempeño de su cargo. En el fondo, que no sea corrupto, que no sea su influencia, ¿ya? Que no reciba pago por algo, etcétera, ¿ya? O que el interés privado, su propio interés, prime por sobre el interés público, ¿ya? Eso es la probidad. Y en el sistema público, los funcionarios públicos, es una de las conductas que se pide, ¿ya? Y es sancionada también. Si es que no se dice un órgano del Estado, o sea, cualquier institución del Estado, un funcionario público, o sea, quien trabaje en el Estado, deben actuar conforme a la ley. Si actúan al margen o vulnerando el orden jurídico, se hace efectiva su responsabilidad, ya sea administrativa, penal, civil o política, y se aplican las correspondientes sanciones. El principio de la probidad y de la transparencia fueron establecidos en la actual Constitución, en las reformas que se hicieron en el año 2005, ¿ya? Entonces esto está establecido, y si se falta a la ley de probidad o al principio de la probidad, y también a otra que vamos a ver enseguida, que es la ley de transparencia, también hay una responsabilidad, ¿ya? Los funcionarios públicos, los organismos, ¿ya? Tienen una responsabilidad, y esta responsabilidad puede ser administrativa, es decir, dentro de la función, que no cumplió con la función administrativa, penal, que haya un delito detrás y que esté en el Código Penal. Una responsabilidad civil también, que dañó a otras personas, políticas, por ejemplo, que alguien no pueda realizar algún cargo, o no pueda, por ejemplo, participar en una elección, o no pueda realizar un cargo público, ¿ya? Esas son algunas de las sanciones, ¿ya? Y esto ya está establecido en la Constitución, en las reformas que se hicieron en el año 2005. Ahora, ¿qué es lo que es la ley de transparencia? Está muy relacionada con lo que es la probidad. Dice, comillas, son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado,
así como sus fundamentos y los procedimientos que utilizan. Sin embargo, una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquello o de estos, cuando la publicidad afectare al debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la nación o el interés nacional. Es decir, aquí dice, son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como su fundamento y los procedimientos que utilicen. Esto debe ser público. La excepción es en el caso de que por razones de proteger los derechos de las personas, por la seguridad nacional o el interés del país, hay algunos elementos que no son públicos, que se mantienen, digamos, en reserva, ¿ya? Pero eso es algo que la ley establece. La ley dice qué cosas pueden permanecer en reserva, ¿ya? Algo que involucre, digamos, por ejemplo, los derechos de las personas o la seguridad del país o la, el interés, digamos, que tiene que ver con el año 2005 y promulgada en el año 2008. Entonces tenemos dos elementos aquí, lo que es la probidad y algo relacionado con la probidad, que es la ley de transparencia. ¿Ya? ¿Para qué tipo de transparencia? Hay una que se llama transparencia activa, que significa o del Estado públicos hacer, digamos, valga la redundancia, público todos sus actos y documentos, ¿ya? Y ahí la excepción son las que dijimos antes, que tienen que ver con los derechos de las personas, con la seguridad del país, eso queda en reserva, ¿ya? Y la transparencia pasiva dice, otorgando el derecho a toda persona a solicitar información de cualquier institución pública, la que tendrá a su vez el deber de entregarla, salvo en algunos casos excepcionales conocidos como causales de reserva. O sea, está la obligación, por eso se llama transparencia activa, la obligación de las instituciones de entregar y de poner a disposición de las personas esos documentos, informar de lo que se ha hecho, etc. Pero también la transparencia pasiva es que nosotros como ciudadanos podemos acceder o solicitar información a cualquier institución pública. Y la institución tiene la obligación de entregarla, salvo los casos excepcionales que son causas de reserva. ¿Ya? Ahora, esta probidad, ¿qué relación tiene con el desarrollo? ¿Ya? Y dice, la honestidad, dice, transparencia y estabilidad de las instituciones políticas contribuye a generar un clima de estabilidad y confianza que atrae la inversión privada. Al mismo tiempo, la probidad de los dirigentes sociales y buenas prácticas de las empresas facilitan los que posibilitan el logro de mayores niveles de bienestar general. ¿Ya? Aquí hay varias situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con lo que es el desarrollo y la probidad. La probidad, entonces, es aquella situación en que las personas, los funcionarios públicos deben actuar de manera honesta, ¿ya? Correcta, respetando la ley, ¿ya? Y, digamos, cumpliendo su función como los funcionarios públicos que son, ¿ya? Y qué es lo que sucede y qué ha sucedido en algunos casos. Se plantea que en muchas situaciones estos funcionarios públicos, por ejemplo, no han cumplido con esta situación y que se conoce como situaciones de, por ejemplo, que en Chile se habla de soborno, ¿ya? Funcionarios públicos que han recibido dinero de parte de un privado con la finalidad de que el funcionario público actúe en beneficio de quien le está pagando, que lo está sobornando, ¿ya? Aquí en términos también así más populares hablan de coima, ¿ya? La coima es ese soborno. También está el tráfico de influencias, ¿ya? Cuando un funcionario público utiliza su poder, ¿ya? Utiliza la información que tiene
y para favorecerse a sí mismo o a su familia o a sus conocidos o a alguien que le está también puede estarle pagando para eso, ¿ya? O sea, utiliza su cargo para obtener favores para sí mismo o para los demás. ¿Ya? Nosotros habíamos visto en una clase anterior este tipo de situaciones que hablan de corrupción política, ¿ya? Dentro de la corrupción política entonces está el soborno, cuando el funcionario público recibe dinero por parte de un privado para favorecerlo en alguna decisión. Puede ser un funcionario público de algún organismo político, como por ejemplo un senador, un diputado, después vamos a ver algunos casos. Y también está lo que es el tráfico de influencias, ¿ya? Cuando una persona usa su cargo para favorecerse a sí mismo o a los demás. ¿Por qué usa su cargo? Porque muchas veces usan información de manera inapropiada, ¿ya? Manejan información antes que el resto de las personas. Vamos a suponer que se maneja de una situación económica que va a ocurrir, la persona lo sabe antes y puede adelantarse a eso y favorecerse a sí mismo, usando su cargo en beneficio propio, ¿ya? Y también está lo que se llama la malversación de fondos, ¿ya? En que un funcionario se hace uso indebido de fondos que son públicos, de fondos del Estado. A ese también se le llama peculado. Una palabra que no se usa mucho, pero es la malversación de fondos en que los fondos públicos se usan en un destino que no corresponde, ¿ya? Lo otro también es el nepotismo. Por ejemplo, cuando en este caso un funcionario coloca en un cargo a una persona que es de su propia familia, por ejemplo, y que muchas veces no reúne los cargos, los requisitos, las condiciones para ejercer ese cargo. Y en el fondo, en el servicio público, una persona no puede colocar a su esposa, a sus hijos, los parientes ahí, colocarlos en los cargos, ¿ya? Esos son algunos de los elementos y nosotros vamos a ir viendo en algunos casos, como dije en el objetivo, vamos a ver algunas situaciones que tienen que ver con esta falta a lo mejor de probidad y que han influido en el desarrollo, ¿ya? Vamos a ver entonces cómo lo vimos ahí. Por ejemplo, ustedes tienen que haber escuchado el caso de la zona de Quintero Puchuncaví, que se le llama una zona de sacrificio, ¿ya? Si ustedes recuerdan, dice, en agosto y septiembre de 2018, episodios de contaminación en Quintero Puchuncaví, esto está en la quinta región, se tomaron la agenda noticiosa nacional. Cientos de personas, especialmente menores de edad, se vieron intoxicados por gases y compuestos químicos presentes en el aire, producto de la importante contaminación que hay en esta zona de sacrificio. De ahí en adelante, una serie de protestas de los vecinos evidenciaban públicamente el descontento que había en la comunidad ante las malas condiciones de salud a las que se estaba exponiendo, producto de una industria que algún día les prometió progreso. Fue en este contexto que el 28 de mayo de 2019 la Corte Suprema acogió una serie de recursos de protección interpuestos por vecinos y por instituciones en favor de quienes se vieron afectados por la emergencia ambiental y con responsabilidad en diversas empresas que contaminan en este sector de la quinta región de Valparaíso. Al leerlo, seguramente ustedes se acordarán de que ocurrió esta situación y que en las noticias, como se tomó la agenda noticiosa, salía mucho esta situación, sobre todo de algunos colegios que incluso tuvieron que suspender las clases mientras estaba toda esta emergencia. Y en esta zona, entonces las personas salieron a protestar, se interpusieron recursos de protección y la Corte Suprema, que es el máximo tribunal de Chile, acogió estos recursos de protección, ¿ya? Y que responsabilizó a las empresas. Después vamos a ver qué empresas son las que están ahí, que no es una sola, que están en esta zona y qué tipo de empresas son, que contaminan todo este sector de la región de Valparaíso, ¿ya? Dice, en un fallo que fue calificado de histórico, se indicó, comillas, en la convicción de que las omisiones impugnadas amenazan y conculcan derechos garantizados por la Carta Fundamental, de que son titulares los actores, en tanto afectan su integridad física y psíquica, así como su salud y su vida, y a la vez que
conculcan el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. No cabe sino acoger los recursos de protección. Aquí está entonces el argumento del fallo de la Corte Suprema en que se avala en lo establecido en la Constitución actual, ¿ya? En cuanto a la integridad física, psíquica, la salud, la vida y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que están conculcados, es decir, que están que no lo pueden realizar las personas en esas condiciones, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa ahí? Todas estas empresas que están acá, que son empresas que producen energía y que son fundamentalmente empresas, miren, yo les voy a leer aquí, ustedes pueden ir viendo, que contaminan bastante, están relacionadas con el petróleo y con el gas natural, ¿ya? AES-Gener, que es una generadora de electricidad, está también el puerto de Ventanas, Codelco, ¿ya? Empresa del cobre, Oxychem, química, el terminal de gas licuado en Quintero, está Shell, Copec, está la ENAP, la Empresa Nacional de Petróleos, está la Endesa, ya está ENAP también aquí nuevamente, Gasmar, Cementos Biobío, hay una empresa de asfalto, o sea, toda esta zona, la bahía de Quintero, está ocupada por empresas que están, digamos, emplazadas en esta bahía y que son altamente constantes, ¿ya? Ya sea para el entorno que tiene que ver con la agricultura, ¿ya? Entonces todas estas empresas están en esa zona y quienes viven ahí son los afectados por toda esta contaminación. Esto es Quintero. La zona de Quintero está acá en la que es la bahía y un poco más al norte está Puchuncaví. ¿Y cómo llega todo esto ahí? Porque acuérdense que está la circulación de los vientos, ¿ya? Y esta contaminación de la atmósfera también llega a la zona de Puchuncaví. Fíjense, está todo concentrado ahí, estas empresas, ¿ya? Que están, digamos, en esta zona y que además son empresas que consideradas estratégicas, ¿ya? La minería, la energía son industrias estratégicas y que el Estado de Chile les cede la explotación a empresas privadas, ¿ya? No son empresas del Estado, son empresas privadas y que por un periodo delimitado. El Estado o el gobierno no invierte grandes sumas de dinero en estas actividades y las empresas requieren explotar libremente estos recursos, pagando los impuestos correspondientes, ¿ya? Y dice, el desarrollo de esta industria contribuye al crecimiento de la economía de la región, genera empleo, hay innovación tecnológica, pero traen mucha contaminación. Y el pago de los impuestos que cancelan, digamos, estas empresas es mucho menos, digamos, no equivale a todo el daño que provocan a las personas, al ambiente, ¿ya? Marino, terrestre, aéreo, ¿ya? Y obviamente el daño que por persona. Entonces, por eso se habla de una zona de sacrificio y porque hasta ahora, estamos en 2020, no se ha hecho mucho por cambiar eso. Entonces también se habla de que falta por parte del Estado activar todos los elementos que deben ser activados para poder proteger los derechos de las personas. Y eso también se habla de falta a la probidad. ¿Por qué? Porque también hay que cumplir con las obligaciones que tiene la empresa, en este caso, o el Estado, en este caso la empresa pública, o los organismos públicos, ¿ya? Entonces, es una situación que está en este momento en la zona de Quintero. Aquí está una imagen de todo lo que es la bahía de Quintero, ¿ya? Lo que se llama el cordón industrial de Quintero-Puchuncaví, y contaminación entonces del mar por algunos derrames que han habido, ¿ya? Ahí está toda esa, las instalaciones ahí también, y la contaminación atmosférica, ¿ya? Que es gravísima, ¿sí? Y los usos que se le da, todo lo que se ha habido afectado, habitacional, pesquero, agrícola, la industria que está mayormente esta zona, portuario y defensa. Ahora, aquí las personas se vieron muy afectadas en todo este 2018, porque muchas personas no querían ir a esta zona porque es una zona que es turística también, hay muchos que van a veranear o van de vacaciones a la zona de Quintero, ¿ya?
y la empresa turística se vio afectada también por esto. No solamente la parte de las personas que viven, la parte residencial, habitacional, la parte pesquera que tiene derrames constantes de petróleo, la parte agrícola, ¿ya? La parte turística, y gente no va a querer ir a una zona altamente contaminada, ¿ya? Y todo lo que tiene que ver con, bueno, la industria la predomina ahí. Ahora, tampoco uno puede decir, no, se tiene que cerrar la industria porque dan fuentes de trabajo. Lo que se tiene que exigir son las normas mínimas de protección al medio ambiente, ¿ya? Eso es lo que el Estado tiene que hacer, es una obligación del Estado. Entonces ahí también se habla de una falta de probidad en el sentido de que no cumple con sus obligaciones o que no le exige a la empresa privada, ¿ya? Y aquí hay otro caso que es el llamado caso por pesca o de la ley de pesca. Ya dice, esta dinámica denominada como la captura del Estado, estamos la captura en el sentido de pescar, de los grupos económicos de poder con las minorías acaudaladas de las sociedades, llamadas actualmente súper ricos, manipulan a su conveniencia a representantes de la autoridad pública, ¿ya? Hay un autor, que es Eduardo Budinás, que escribió digamos, un libro sobre todo este tema, ¿ya? Y dice, afirman que los países de Sudamérica que han tendido a potenciarse económicamente en base a los complejos económicos extractivistas, se destacan por estar sujetos a este tipo de dinámicas y al deterioro de las instituciones en materia de transparencia. Es decir, los países en general que tienen esta política extractivista significa o se refiere a un tipo de explotación que extrae recursos naturales de un lugar y que se basa entonces en la explotación intensiva de estos recursos naturales para ser exportados con un bajo nivel de procesamiento, o sea, prácticamente se exportan en bruto, ¿ya? Y por ende con escaso valor agregado. Y eso va, por ejemplo, en la zona forestal, en la pesca, en la minería, ¿ya? Eso también existe en esos rubros, ¿ya? Y para poder mantener esto, existe lo que se llama que se manipula a la autoridad pública, ¿ya? Para obtener una aprobación en cuanto a la autorización para trabajar o también para aprobar alguna ley, ¿ya? Y un caso, digamos, emblemático en esto fue digamos, el proceso ocurrido con la ley de pesca y los sobornos realizados por distintos grupos industriales a diversos políticos, ¿ya? Como ha ocurrido con la Corporación Pesquera del Norte, Corpesca, la Asociación de Industriales Pesqueros ASIPES y la empresa Friosur, ¿ya? Aquí, ¿qué es lo que se hizo? Estas empresas privadas, industrias privadas, sobornaron, le pagaron a algunos políticos para que votaran una ley de pesca, ¿ya? Que obviamente lo favoreciera a los empresarios privados y fuera en contra de lo que es la pesca artesanal, ¿ya? Esa ley de pesca se aprobó y está vigente, y por eso en estos días, si ustedes han visto noticias, en muchos lugares están protestando nuevamente para eliminar definitivamente esta ley de pesca, ¿ya? Y hubo algunas personas ahí, políticos, que en ese momento estaban siendo diputados, por ejemplo, Jaime Orpis, Marta Isasi, y el ministro, en este caso, de esa época, el ministro de Economía, que era Pablo Longueira, ¿ya? Entonces, aquí existieron esos pagos. Por lo tanto, aquí hay falta de probidad de un funcionario público, porque ellos son senador, diputado, ministro, son funcionarios públicos. Entonces faltaron derechamente a la probidad, ¿ya? Para favorecer a un grupo. O sea, ahí también está todo lo que es el tráfico de influencias, ¿sí? Y ahí están en proceso esta situación, y el ex ministro Longueira también está procesado, ya, como, digamos, involucrado en este proceso, y también él actuó fue a declarar como defensor, por ejemplo, de un conocido amigo del Jaime Orpis, que son del mismo partido, en todo caso del partido de la Unión Demócrata Independiente, Profe, ¿ya?
Dígame. Disculpe que le interrumpa. Sí, lo que pasa es que hace 2 días atrás, creo, si no me equivoco, Mm, sí, sí, salió la noticia de que los habían inhabilitado a todos ellos sí, de sí. ejercer cargos públicos porque se Eso, estaban postulando a exactamente. constituyentes. Exactamente. Eso iba a decir, que el mismo Pablo Perdón, no Longueira, interrumpí. no, no te preocupes, gracias por, no sé, si eso iba a decir, que el mismo Pablo Longueira pretende ser presidente del partido de la UDI, pretende ser constituyente, como dices tú, y a él se le inhabilitó. Él no puede ejercer su derecho a voto, por ejemplo. Por lo tanto, no puede ejercer ningún cargo público. ¿Fijan? Entonces ahí está, digamos, por toda esta situación, porque esto todavía está vigente, está el proceso. ¿Se fijan? Entonces, estos son casos que salen a la luz, ¿ya? Que salen a la luz y que no debieran ocurrir, ¿ya? No debieran ocurrir porque es una vergüenza prácticamente para nosotros, porque nosotros no, muchas veces decíamos en Chile no ocurren estas cosas, no hay corrupción, pero sí la hay. Y esto es lo que, digamos, ensucia toda esta situación, ¿ya? Y como dijo el profesor, hace 2 o 3 días, si fue en esta semana en que se le inhabilitó a él y a otras personas más, pero yo no tengo presente a él porque él, de hecho, había digamos, retirado de la política en cierta forma y volvió a aparecer hace unos 2 meses que volvió a aparecer como para salvar en cierta forma la política o a su partido, una cosa así que él se atribuyó. Pero él, como les digo, y dijo el profesor, él está inhabilitado para votar, inhabilitado para ejercer un cargo público. ¿Ya? Por lo tanto, no puede postularse para ser un constituyente, aquellas personas que redacten la constitución. ¿Ya? Y tenemos aquí algunos de los involucrados, están, digamos, eh, Marta Isasi, ¿ya? Que era en ese momento diputada, ¿ya? Y también Jaime Orpiz, también acusado de recibir aportes, y también está el ex ministro de Economía, ¿ya? E impulsor de la ley de pesca, que también tenía conflictos de intereses, ya además de todo tenía conflictos de intereses en esta situación. Aquí es bien importante porque esto se fue agrandando, incluso ex dirigente de los pesqueros, que era parte de la Cámara de Diputados, por Aysén, por la zona de Aysén, también se vio involucrado, también recibió sobornos, ¿ya? Y él ya no está ejerciendo el cargo, pero también recibió sobornos. Él es una persona, un pescador, ya por lo tanto no tiene un recurso tan alto desde el punto de vista económico. Y él reconoció que los recibió esos sobornos, ¿ya? Por lo tanto, aquí el dinero, digamos, está presente y las empresas privadas con tal de obtener un beneficio, muchas veces está esta situación, ¿ya? De pagarle a la gente que tiene que tomar decisiones, sobornarlos, pagarles, financiarles las campañas políticas y todo lo que está ahí también, ¿ya? Las boletas ideológicamente falsas, o sea, boletas que no son falsas en el fondo. Y también es importante agregar aquí el rol que tienen, por ejemplo, los medios de comunicación, los medios de prensa, porque muchas veces los medios de comunicación, digamos, tradicionales, anulan esta información, no la dan, y las personas tienen que obtener información, o uno puede obtener información a través de otros medios, ¿ya? Que investigan todos estos temas, pero por ejemplo en los canales tradicionales de televisión, la radio, muchas veces no informan estas situaciones, ¿ya? Entonces también es un rol importante que la prensa debe manejar de otra manera, dar la información, ¿ya? ¿Por qué? Porque las grandes empresas muchas veces también manejan esto, cuidan su imagen, ¿ya? Y financian a través de la publicidad, financian algunos programas de, digamos, informativos, de televisión, etcétera. Entonces, se anula muchas veces lo que es el debate de estas situaciones, ¿ya? Y también hay otros casos, ¿ya?
como por ejemplo, que también están presentes, que yo aquí no lo puse, más que nada por tiempo, pero en el caso de las instituciones uniformadas, lo que la prensa le llamó el milico gay, ¿ya? En que funcionarios públicos como los militares hacen uso o mal uso de recursos del Estado, financiándose viajes, vacaciones, ¿ya? A ellos, a sus familias, cosa que no corresponde, ¿ya? Eso también es falta a la probidad, ¿ya? Y recordatorio de nuevo, chiquillos, ya para que no se les olvide, yo lo voy a poner porque falta para el 10 de diciembre, pero ahí van a estar disponibles las pruebas, ¿ya? Y los trabajos pendientes, acuérdense que este trabajo es la primera nota del segundo semestre, ¿ya? Y lo que acabamos de decir, hasta el 30, y que es la cartilla sobre el sistema procesal penal, ¿ya? Va a estar entonces esta información y la mandan a este correo hasta el lunes para yo poder revisarlas y tenerle las notas al día, ¿ya? Listo, no sé si hay algún comentario. Sí, las zonas de sacrificio son esas, ¿ya? No sé si tienen un aporte, un comentario que hacer respecto de lo que nosotros hemos visto de la probidad, ¿ya? Que es que el funcionario público en este caso cumpla con, digamos, honestidad, cumpla su trabajo y respete la ley. Que en el fondo es eso, respetar la ley, ¿ya? Ahora, si alguien me pregunta si esto ocurre en la empresa privada, sí, ocurre también en las empresas privadas. Pero en las empresas privadas no se habla de probidad, sino que se habla de malas prácticas, ¿ya? Que ellos mismos se han autodenunciado. Acuérdense algunos casos que son malas prácticas que afectan en general a la población y que tienen que ver con el mercado, como por ejemplo, acuérdense todos los casos de corrupción en que las empresas privadas se han puesto de acuerdo para manejar los precios, manejar los stocks, ¿sí? ¿Ya? Así que también son malas prácticas. Pero ¿qué quieres conmigo? Malas prácticas de estas empresas privadas. No sé si hay alguna pregunta, consulta, chiquillos, sobre el tema. Giorgio, sí, se le abrió el micrófono, no sé si quería preguntar Sí, algo. no sé si estaba cantando, Giorgio. ¿Quiere hacer alguna pregunta o algún aporte? Porque constantemente de repente salen, de hecho salieron, ayer estuve mirando también en cuanto a en las informaciones, como les digo, que se quiere derogar esta ley de pesca que fue, o que el caso Corpesca, que es la aprobación de esta ley de pesca que se hizo en esas condiciones, derogarla, anularla, ¿ya? Ayer Y ver estaban votando eso, otra ley, ¿ya? Entonces esa cuestión también ahí, como les digo, esto está presente, uno habla de años atrás, pero siguen presentes y como dijimos, los involucrados están inhabilitados para ejercer cargos públicos, para votar, todo lo que implica, digamos, las atribuciones que uno tiene como ciudadano, ¿ya? Con derecho a voto, a derecho a ejercer un cargo público, a ser candidato a Profe, algún cargo público. Dígame, Giorgio. quería hacer una pregunta sobre el trabajo. ¿De qué se trata? Giorgio, lo acabamos de decir. ¿Ya? Es una cartilla sobre el sistema procesal penal, cómo funciona el sistema procesal penal. ¿Ya? Una cartilla informativa, es decir, que tú en una página tú coloques la información, cómo funciona, qué etapas tiene este sistema procesal penal, que nosotros lo vimos en clase. ¿Ya? Es decir, qué pasa cuando una persona es detenida, qué le ocurre. En todo caso, en este PPT está 2 veces, al comienzo y al fin, está la instrucción, está todo. ¿Ya? Para que lo puedas revisar. Pero eso Gracias. es en el fondo. ¿Ya? Ya, chiquillos, no sé si hay más consultas, dudas sobre la clase y las notas, digamos, las pruebas pendientes que las voy a habilitar, como les digo, está puesto ahí el 10 de diciembre, y los trabajos, ¿cómo sé si debo hacer trabajo? Ya, si no me acuerdo, a través del perfil del apoderado,
vean sus notas, ¿ya? Y en el caso de educación ciudadana, si usted tiene en blanco el primer espacio, la primera nota del segundo semestre, es porque el trabajo no lo envió en el momento correspondiente, ¿ya? Las otras notas del segundo semestre son pruebas. Si están en blanco, porque usted no ingresó cuando había que hacerlo. Por lo tanto, esas pruebas yo las voy a abrir, ¿ya? El 10 de diciembre. No sé si quedamos más o menos claros. ¿Ya? ¿No hay más dudas, consultas? Estaríamos listos, chiquillos. Sí, profesora, parece que sí. Parece que sí. Ya, Giselle. Ya, Giselle, La Giselle te está tengo preguntando presente. por el correo Sí, electrónico. sí, te tengo presente, Giselle. Parece que me Ya. escribiste tú. Tengo, ¿ya? Así que, listo. Yo te lo voy a mandar. Si no, al correo del mismo que apareció en los trabajos historia, ¿ya? Listo, chiquillos. Estaríamos entonces terminando y nos vemos entonces la próxima semana, ¿ya? Cuídense harto, chiquillos. Chao, profesora. Chao. Chao. Gracias. Chao, profe Chao, Kino. profe. Chao, profe María Chao, Teresa. cuídense Chao, mucho. chao.